Bueno, es un placer para mí hacer esta charla. Desde hace muchos años yo soy consciente de que una de las claves para el éxito de un desarrollo profesional es el trabajo con los profesionales aliados. Y en todo lo que tiene que ver con el patrimonio, la familia y la empresa, los profesionales que deberíamos ser aliados somos los abogados, los contadores, los licenciados en administración, los psicólogos, muchas veces los profesionales de seguros y de finanzas, y en gran medida el hecho de poder profundizar estos vínculos profesionales, estas posibles alianzas profesionales, tiene un punto en común que es clave, que es lo que es la norma ética de CAPS Consultores y también de la institución a la que pertenezco, el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es el concepto de el interés del cliente primero. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener como finalidad proteger ese interés del cliente y diferenciar el concepto de interés del cliente respecto del deseo del cliente, del capricho del cliente o de aquel, yo diría, remanido concepto de el cliente siempre tiene razón. Yo creo que no es cierto que el cliente siempre tiene razón, por el contrario, muchas veces el cliente está en un rumbo que lo va a llevar al fracaso, que lo va a llevar al choque, lo va a llevar al conflicto, y somos nosotros como profesionales los que en función del interés del cliente podemos poner un límite, podemos poner a veces un semáforo rojo y marcarle que hay otro camino mejor para hacer las cosas. Por eso es que hoy nos vamos a dedicar y concentrar en el rol, o yo diría que son los roles del contador y la contadora para la trascendencia de la empresa PYME. Bien, ¿cuál es la importancia en general de las empresas pymes? Son la columna vertebral de la economía, representan una parte importante de la producción y la generación de empleo y son nuestros clientes. O sea, nosotros vivimos de las pymes. Por lo tanto, que las pymes puedan continuar a lo largo del tiempo, que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones, una de las cuales es pagar nuestros honorarios, que puedan ser estructuras sólidas y en crecimiento, es parte de nuestro interés profesional y también de nuestro interés personal. Y no hay que avergonzarse de ello. Nosotros no solo somos profesionales que sabemos de lo nuestro y estamos al servicio del cliente, también estamos al servicio de nuestros propios proyectos. Y para nosotros, que las pymes puedan mantenerse, desarrollarse y crecer, tiene un valor estratégico. Entonces, para que todo eso sea posible, vamos a repasar cuáles son los riesgos que corre la pyme. Riesgos externos, una devaluación, la elevación de la tasa de interés, la falta de crédito, aranceles, escasez de insumos, y podríamos pasarnos el resto de la tarde hablando de los riesgos externos que corre una pyme, que muchas veces como una cáscara de nuez en el mar, y a veces la vemos como muy falible, muy débil frente a las cosas que pueden plantearnos del exterior. Fíjense lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Contador Bruno, si puede apagar el micrófono. Gracias. Lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que por una cuestión ligada a fronteras e inmigración, deciden poner aranceles a los productos canadienses y mexicanos, y esto podría sumir en una crisis gravísima y en una recesión a esos dos países. Cómo las pymes están expuestas a toda esa clase de situaciones. Hay riesgos que son internos del negocio, un incendio, fraude, robo de mercadería, fallas técnicas, reclamos impositivos, y de la misma manera podríamos pasar el resto de la tarde hablando de esos riesgos propios del negocio. Y también hay riesgos absolutamente internos de las personas que componen la pyme, como por ejemplo la enfermedad o el fallecimiento de un gerente o director,
que si es una persona clave, automáticamente va a tener como consecuencia una alteración en el modo como se desarrolla la empresa. El fallecimiento de un propietario, de un accionista o de un socio, el secuestro de un integrante de la empresa, por un lado con los costos que eso implica y por otro lado la conmoción que significa una situación de esa naturaleza. Y hay otros riesgos internos que tienen que ver con los conflictos. Genéricamente podríamos decir conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, conflictos entre cónyuges y por supuesto los conflictos con el personal superior de la empresa. Y hay otros conflictos internos que están desencadenados por la falta de liderazgo, la falta de acuerdo en la visión, en la misión y en los valores de la empresa. Resulta que unos creen que hay que ir a ser los mejores de Latinoamérica y otros se conforman con poder mantener un lugar en la propia ciudad donde existen. Unos creen que la misión es mejorar la vida de las personas y otros no tienen claro para qué existen. Y los valores, algunos consideran que es muy importante ser éticos, tener una buena relación con el personal, ser eficientes y mostrar la eficiencia al público. Y otros dicen la verdad, hagamos las cosas como las hagamos, después vemos. Y no tienen una clara definición de valores. Paradójicamente, la falta de un acuerdo en la visión, en la misión y los valores, también en muchos casos se convierte en una falta de liderazgo. A veces todo esto decanta en la falta de objetivos claros, en la falta de un management eficiente. ¿Cómo va a ser el management eficiente cuando no sabe hacia dónde tiene que ir? Por lo tanto, cuando no se definen todos los puntos anteriores, es muy probable que las personas que están en la empresa sean como una hoja al viento, que no saben muy bien qué es lo que se espera de ellos. Falta de información, y la falta de información a un accionista o a un director le genera mucho malestar, le genera impaciencia, le genera la sensación de desencanto con la empresa, porque dice, yo a la mañana me siento frente a la computadora y me entero cómo le está yendo a una empresa en Taiwán y no puedo enterarme de cómo le va a mi empresa que queda a 5 cuadras de mi casa. Y la información se convierte en un mequetrefe raro de resolver porque las cosas no están en un solo ámbito, hay información que tiene cada uno por separado, hay planillas que van y que vienen. Conclusión, los que tienen que tomar decisiones no saben cómo hacerlo y los accionistas no saben qué es lo que están ganando o qué es lo que no están ganando. La falta de confianza. A veces la confianza es una confianza en la capacidad de cada uno para hacer. Entonces nos encontramos en una pyme con que sus integrantes no confían recíprocamente en la capacidad de cada uno de ellos para llevar a la empresa a un estadio superior. Y a veces la falta de confianza es una falta de confianza moral. Hoy me contaba un muchacho, un hombre de 42 años, que tiene 15 años de diferencia de edad con sus hermanos, es decir, que los hermanos tienen 53, 55 años, que desde que se hizo mayor de edad hasta ahora, es decir, 22 años, estuvo penando para que le dieran sus acciones en la empresa. El padre había muerto cuando él era menor de edad y había dejado instrucciones de que cuando fuera mayor le tenían que dar la parte correspondiente de las acciones. Él decía, me dejaban trabajar en la empresa, me pagaban el sueldo, pero cuando yo pedía mis acciones, no me las querían dar. Y por supuesto, eh, y uno a la distancia lo puede leer como que le querían cobrar un derecho de piso, como que de alguna manera los hermanos estaban manifestando su necesidad de reconocimiento. Pero lo cierto es que él les terminó perdiendo la confianza a los hermanos y esto terminó afectando las relaciones familiares hace 4 años que no se encuentran en las fiestas.
¿tá? Y él sigue trabajando en la empresa está en un pueblo pequeño y las situaciones son de lo más incómodas como consecuencia de esta ruptura que se generó por esta razón. Bien, toda pyme corre el riesgo de desaparecer, pero además, toda pyme no familiar corre otro riesgo, que es el riesgo de convertirse en una empresa familiar de la peor manera. Es decir, por falta de planificación, resulta que es una empresa de socios no familiares, los miembros de la familia nunca se interesaron por la empresa, nadie los convocó jamás a una reunión relacionada con la empresa, y de un día para el otro desaparece uno de los socios y sus herederos van a buscar su parte. Y como no hay nada escrito, automáticamente se convierten en socios. Pero es la peor manera de ser socios, porque son personas que no están informadas, que no están comprometidas, que no tienen el ADN de la empresa, que probablemente muchas veces en su casa escucharon a su papá o a su mamá hablar mal del socio. Claro, uno en una relación societaria siempre tiene algo para decir durante el almuerzo. Así fue como fallece uno de los socios de una sociedad y aparecen los hijos y le decían al socio sobreviviente, dale, Ricardo, nosotros sabemos que guardás un montón de dinero sin declarar. Dalo ya porque si no vas a tener muchos problemas con nosotros. Y en realidad, este hombre no tenía dinero sin declarar. El que tenía dinero sin declarar era el padre y ellos habían llegado a la conclusión de que como eran socios, este socio también tenía que tener la misma actitud del padre. Bueno, todo el dolor, toda la crisis que sobrevino por estas expectativas que no se podían cumplir. Y de la misma manera, toda pyme familiar corre el riesgo de convertirse en una empresa no familiar de la peor manera. ¿Por qué? Por la falta de control familiar, por la incorporación de terceros que frente a una crisis de pronto terminan comprando todo o parte de la empresa. Entonces, si queremos una empresa familiar, si tenemos la vocación de tener una empresa familiar, tomemos el toro por las astas, preparemos a la familia para la continuidad en la empresa y tomemos todas las medidas necesarias para que esa continuidad sea un éxito. Y si por el contrario, lo que queremos es una pyme no familiar, de la misma forma, tomemos todos los recaudos necesarios para que la familia nunca entre en la pyme. Yo les mencioné al comienzo que uno de los profesionales aliados en todo este tema que tiene que ver con la planificación patrimonial y sucesoria son los asesores de seguros. Y desde el seguro hay soluciones para que una pyme continúe siendo no familiar. El seguro de continuidad empresaria, llamado también Buy and Sell Agreement, que es un seguro por el cual, en caso de fallecimiento de uno de los socios, la parte del socio fallecido pasa a los socios sobrevivientes y la familia del socio fallecido recibe una cantidad de dinero que en parte por lo menos es provista por un seguro de vida. Y esta es una manera de asegurar la continuidad de la pyme cuya vocación es ser una pyme no familiar. Bueno, el ciclo de vida de la pyme tiene una fase de creación con las decisiones estratégicas más importantes, la financiación, el modelo de negocio, la estructura fiscal, una etapa de crecimiento y consolidación, expansión del negocio, incorporación de nuevos productos o servicios, optimización de procesos. La etapa de madurez, la pyme alcanza su estabilidad, pero puede caer en la complacencia si no se adapta a los cambios del mercado. Entonces, ¿cuál es el rol de los contadores en la supervivencia de las pymes? La identificación de riesgos. El contador no solo tiene que centrarse en los números, sino en ser un observador clave de los riesgos que pueden surgir, tanto estructurales como personales. Recomendaciones proactivas. El contador puede sugerir áreas de mejora, tales como la optimización de los procesos fiscales, la implementación de planes de sucesión o la preparación para un exit plan,
Cuando decimos exit plan nos referimos a un plan de salida de la empresa para que el fundador deje de estar en la empresa, pero muchas veces para que la empresa deje de estar en la familia del fundador. Yo escribí en el año 2011, después vamos a hablar de esto, un libro que se llama Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y que justamente se refiere a tomar conciencia de que uno no está condenado a quedarse en la pyme hasta el fin de sus días. Santiago, por favor, si podés apagar el micrófono. Juan Carlos, ¿lo podés silenciar, por favor? Silenciar todos, por favor. Gracias. Entonces, eh, ¿me escuchan a mí? Bien. El exit plan, no, algo no funcionó. A ver, ¿están ahora silenciados? Listo. Ahí está. Bueno, bien, yo les decía, el exit plan implica primero una toma de conciencia de que uno no está condenado a morir con las botas puestas, ni salir de la empresa con los pies para adelante, y a partir de ahí tomar todas las medidas técnicas y emocionales necesarias para que esa salida permita la continuidad de la empresa, sea o no en la propia familia. Lo importante es encontrar un destino para la empresa que muchas veces no es equivalente al destino de la familia. Pero lo importante es entenderlo, lo importante es diagnosticarlo adecuadamente y encontrar los caminos más recomendables. La colaboración con expertos es fundamental que el contador pueda identificar cuándo es necesario recurrir a otros expertos como consultores en procesos de sucesión o planificación de salida. Yo trabajo con contadores desde hace muchos años, concretamente en el año 1996 constituí el Consejo Argentino de Planificación Sucesoria, asociación civil, y fue una asociación donde había abogados, contadores, escribanos, psicólogos. Y una observación era que para los contadores, cada tema nuevo que les llevaban a sus clientes por abono se convertía en un trabajo más. Y era muy difícil que el cliente lo reconociera. De ahí que trabajamos mucho en el concepto de red, en el concepto de red interdisciplinaria y en el concepto de la intervención de profesionales expertos en los procesos específicos donde el contador de confianza, en definitiva, es la persona que está del lado del cliente, pero que muchas veces no tiene por qué correr a dar servicios especiales que el cliente tiene que de alguna manera contratar por otro lado. Es un poco como sucede en medicina con el clínico. Uno puede tener un médico de cabecera, un clínico absolutamente de confianza, pero luego cuando tiene que hacerse una operación de corazón, hay que ir a un especialista en la operación de corazón. Bueno, eso es un poco la tendencia que nosotros vemos en la relación de los contadores con sus clientes. Bueno, nosotros estamos por la trascendencia de las pymes. En el año 1995 escribí un libro que es el libro fundacional de la planificación sucesoria personal, que es pensar la herencia, pero que ya en ese momento, en 1995, tiene un capítulo dedicado específicamente a la planificación sucesoria y a la continuidad de las empresas. En el año 1996, la fundación del Consejo Argentino de Planificación Sucesoria como asociación civil que juntó a profesionales de todas las áreas dispuestos a difundir la planificación sucesoria. En el año 1997 conformamos el capítulo argentino de la International Association for Financial Planning, que actualmente es la Financial Planning Association. En el año 99 publiqué Matrimonio y Patrimonio. Entonces ya armamos el plexo de lo que técnicamente se considera la planificación patrimonial,
que no piensa solamente en nuestra condición de mortales, sino también en todas las decisiones estratégicas que adoptamos en relación a nuestro patrimonio. En el año 99 había un solo régimen conyugal, pero actualmente existe el régimen de separación de bienes, existe el régimen de comunidad de bienes, pero al mismo tiempo se puso muy de moda, por ejemplo, no casarse. Entonces sería matrimonio, convivencia y patrimonio, y de alguna manera decidir desde el punto de vista patrimonial cuál es la alternativa que tiene el impacto más positivo. Nos casamos y por lo tanto cada uno tiene derechos hereditarios recíprocos. Nos casamos con el régimen de ganancialidad, entonces lo que gana uno aprovecha al otro, o por el contrario, con separación de bienes, cada cual mantiene su patrimonio. Pero, en cualquier caso, derecho hereditario y derecho de habitación vitalicio y gratuito en el inmueble que hubiera sido asiento del hogar conyugal. Dato que no mucha gente tiene y que es fundamental porque cuando el patrimonio no es muy grande o la vivienda es muy importante, esto genera un enorme efecto respecto de los hijos. O la convivencia, y en la convivencia se pueden hacer acuerdos de cualquier tipo, los acuerdos convivenciales. Cuando uno se casa puede o ir a la sociedad conyugal o ir a la separación de bienes, pero cuando decide convivir puede ser el tipo de acuerdo que tenga ganas de hacer. Bien, en el año 2007 fundamos CAPS Consultores, que es la consultora actualmente vigente. En el 2011 publiqué Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. En el 2012 comencé mi participación en el Family Firm Institute, que es la asociación internacional más importante en temas de empresa de familia. En el 2014 publiqué Los hermanos en la empresa de familia. En el 2015 Iguales y diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia. En el 2017 he tomado la cátedra en la Universidad Torcuato Di Tella, por un lado un programa ejecutivo para empresarios, para profesionales en general, y por otro lado actualmente la maestría en finanzas, donde damos la materia empresas de familia. Y en el 2019 impulsamos la marca CFC, que es la marca de consultor de empresa familiar certificado dentro del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, el IADEF, y la marca CFC actualmente está por empezar el quinto curso para profesionales. Normalmente cada año salen entre 10 y 15 profesionales que salen con la certificación para dar servicios de consultoría a las empresas familiares en todo lo que implica el proyecto de trabajo con una empresa familiar. En el año 2021 dirigí un programa de radio, Empresa y Familia, Modelo para Armar, que fue una experiencia interesantísima. Ustedes pueden escuchar los programas en empresayfamiliaradio.com. Son entrevistas realmente muy interesantes, en general a profesionales, pero también a empresarios que han pasado por el proceso del protocolo, el proceso del ordenamiento de la relación entre la empresa y la familia. Y desde el 2022 yo estoy en un proceso de retiro personal, proceso al que he llamado Sinmigo, recordando una vieja expresión que había tenido Herminio Iglesias, que decía que las cosas se podían hacer conmigo o sinmigo. Entonces yo digo desde el 2022 que todo esto que se desarrolló hasta aquí se puede seguir haciendo sinmigo a partir del impulso al crecimiento de la consultora interdisciplinaria líder. Hoy CAPS Consultores es una consultora con 12 integrantes, totalmente interdisciplinaria, con una formación de primerísimo nivel. Muchos de nuestros consultores son magíster, son doctores o son consultores de empresa familiar certificados, y tenemos actualmente muy aceitado nuestro proceso de consultoría. ¿Cómo trabajamos? Básicamente recibimos la consulta, hacemos una propuesta de trabajo
Y normalmente la propuesta de trabajo pasa en primer lugar por hacer un diagnóstico presuntivo inicial, que consiste fundamentalmente en conocer a todos los miembros de la familia, no solamente los que están en la empresa, todos los miembros de la familia, para, en base a las conversaciones individuales y confidenciales con cada uno de ellos, poder hacer una propuesta de plan de trabajo. Y esa, eh, esa mecánica implica convocar primero a toda la familia para una charla introductoria, para que todos tengan conciencia de lo que vamos a trabajar. Hacemos las reuniones individuales y confidenciales. Algunas veces convocamos también a alguna persona clave de la empresa. Muchas veces hemos tenido una reunión también con el contador de la empresa, que es en muchos casos la persona de confianza de los empresarios. Luego brindamos la devolución verbal del diagnóstico y proponemos el plan de trabajo. ¿Por qué lo hacemos primero verbalmente? Porque ahí nos aseguramos de que lo que hemos escuchado es realmente lo que le importa a esa familia empresaria. No corremos el riesgo de hacer un informe por escrito que va a quedar consolidado, que va a quedar de alguna manera incorporado a la cultura de esa familia empresaria y estar olvidándonos de algún punto clave porque no salió en las entrevistas. De ahí es que sea tan importante esta etapa de diagnóstico presuntivo inicial y del plan de trabajo que nosotros proponemos conjuntamente, y esta es la clave, conjuntamente con eh, la devolución verbal, y luego lo presentamos por escrito. Luego trabajamos con la familia empresaria y con las personas claves en procesos que van a durar de 8 a 15 meses, según cuáles sean los objetivos que nos fijemos para ese proceso, según cuál sea la madurez de la familia, cuál sea su vocación de trabajar para resolver problemas, según cuál sea su horizonte de futuro, si están queriendo resolver un problema del pasado que no los deja respirar bien, o si están queriendo armar las bases para una empresa desafiante y una empresa en crecimiento a futuro. Por eso es que el diagnóstico nos resulta imprescindible para poder armar esa propuesta de plan de trabajo. No firmamos un contrato con el cliente, no es que el cliente queda condenado a seguir adelante este proceso, sino que por el contrario le damos la más absoluta libertad para cortar el proceso cuando lo considere necesario y nos vanagloriamos de que nadie corta el proceso, que en realidad llegamos al final del desarrollo previsto porque logramos generar el interés, logramos generar la convocatoria por parte de la familia empresaria. Como nuestro trabajo es un trabajo interdisciplinario, muchas veces los que participan son los psicólogos con un rol fundamental para poder ayudar a la familia a que se pueda entender mejor. En muchos casos, yo diría en la mayoría, el trabajo culmina con un protocolo familiar y también con poder entregarles la metodología adecuada para la toma de decisiones y la continuidad de la empresa. Bien, bueno, en síntesis, esto es lo que yo quería como primera medida presentarles para que ustedes sepan medianamente cómo trabajamos. Ustedes van a recibir el PowerPoint y ustedes vieron que en la última diapositiva están nuestras páginas web, así que si les interesa están totalmente invitados a visitar las páginas web y eventualmente si tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran conversar, desde ya estamos totalmente a disposición. Y ahora vamos a aprovechar este tiempo para que si esta presentación hasta aquí les ha generado inquietudes, puedan hacer las preguntas o los comentarios que consideren pertinentes. Para lo cual, si estuvieran muteados, habría que desmutear. Están desmuteados todos. Perfecto. Oh, Bien. Macarena dice que todo muy claro. Yo tenía un profesor que decía, si no hay preguntas, tienen todos un cero.
Hola Leonardo, ¿qué tal? Hola Jorge. Bueno, descarto que debe haber muchos colegas en el grupo. Lo mío no es una pregunta, sino un comentario que quizá asume a lo brillantemente expuesto por Leonardo, con quien hace algún tiempo hasta compartimos algunas tareas profesionalmente. Y el tema es que hace muchos años, bastante más de 30, en el estudio hacíamos profesión tradicional con la pyme. No había la tecnología que hay hoy. Y entonces, bueno, todo consistía en hacer un par de visitas al mes al cliente, general de forma presencial, precisamente por la falta de tecnología. Y en la primera del mes decirle, bueno, estos son los vencimientos de IVA, estos es ingresos brutos, estos son anticipos de ganancias y bienes personales, bueno, los sueldos, las cargas sociales, y seguíamos enumerando tareas que nada sumaban hasta allí. Hasta que llegó un momento que se ponía medio incómodo, porque lo único que faltaba decir, ¿tenés el cheque? Reitero, estoy hablando de varios y pretendiendo ser gráfico. Nos dimos cuenta que eso no servía casi para nada, que alguien tenía que hacerlo, sí, por supuesto, pero mejor si no lo hacíamos nosotros. ¿Por qué? Porque esas eran visitas que se le hacían al cliente contándole ya pasó, esto perteneció al pasado, a pesar de que ese pasado sea tan solo de 4 o 5 días, pero perteneció al pasado. Y por otro lado, en el estudio, uno estaba, como continúan estando, ayudados por la tecnología, los colegas que siguen haciendo profesión tradicional actualmente, que son la inmensa mayoría. Integro una comisión en el Consejo Profesional que es problemática de pequeño y mediano instituto profesional y integro un grupo de WhatsApp del que casi prácticamente no participo. ¿Por qué? Porque todos son cruces de que se colgó la página tal o cual. ¿Qué pasa que no salió la modificación al convenio de empleado de comercio? Falta un día para liquidar. Y el vencimiento, ¿qué? Tuvieron por... Menos mal que hace tanto tiempo tomamos constancia de eso. Y hacemos otra cosa, hacemos el hacia adelante. ¿Sí? O sea, nos apoyamos más en aquellas 20 y pico de materias que teníamos que nos abrían la cabeza de otra manera, que solamente atenernos a las 8, como mucho 10, que sirven para hacer, respetuosamente digo, el ejercicio de la profesión tradicional. Entonces, los insto a que incursionen en esto. Es más, cuando hemos recibido propuestas de acercar nuestros estudios, además nos preguntan, bueno, si llegamos a un acuerdo, ustedes también podrían liquidarnos los impuestos, las cargas sociales, los sueldos, porque no estamos conformes con el estudio que nos lleva. No, no, en absoluto, nada de eso nos interesa. Es más, el estudio que hace eso nos va a servir de apoyo a nosotros para emplear nuestra información. Quería dejar este mensaje nada más. Gracias, Jorge. Bienvenido, gracias. Bien, acá hay una pregunta de Gustavo. ¿Cómo se manejan los planes sucesorios en los estudios contables? Bueno, justamente en Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, en el último capítulo hablamos precisamente de la sucesión en los estudios profesionales. Normalmente los estudios profesionales tienen una serie de problemáticas ligadas a la persona de los profesionales a cargo. La primera es que es muy habitual que los estudios se llamen con el nombre del profesional fundador. Entonces, los que tienen que seguir al profesional fundador muchas veces tienen que hacer un enorme esfuerzo para demostrar que saben tanto o en algunos casos que están más actualizados incluso que el fundador. En su época yo era titular del estudio Leonardo Glickin y Asociados, abogados, y claro, cuando me fui separando de la abogacía, pues en realidad este proceso de salida del fundador yo lo hice unas cuantas veces, porque claro, yo tenía mi estudio jurídico y en un momento decidí que el estudio jurídico no iba a seguir siendo atendido por mí, porque yo estaba interesado en desarrollar la planificación sucesoria y la consultoría en empresas familiares. Entonces dejé un equipo trabajando en el estudio y como anécdota, la persona que estaba especialmente a cargo, que era una persona que sabía bastante, que era muy eficiente,
Era alguien extremadamente amable, pero al mismo tiempo no tenía las habilidades necesarias para contener a la gente demasiado obsesiva. Ella no era detallista, no era de quedarse en los datos específicos, y entonces de golpe me di cuenta de que en general los clientes me hablaban maravillas de ella, menos algunos pocos clientes que decían con ella no quiero saber nada, y ahí fui viendo cuáles eran las características de los que no querían saber nada con ella, y descubrí que todos tenían un rasgo en común, y era que eran personas extremadamente obsesivas. Eso me planteaba o tener otra persona para comandar el estudio o directamente dejar de atender gente obsesiva, que fue lo que finalmente hice. Esto lo cuento para darles una idea de cómo las estrategias para la continuidad de un estudio profesional pueden ser múltiples. Luego de esa experiencia que fue exitosa con el estudio jurídico, respecto de la consultora, yo llegué a la conclusión de que estaba en un momento en el cual lo que quería era disfrutar de mi vida y no seguir atendiendo a los clientes persona a persona. Y como la mayor parte de los clientes de mi estudio son gente con capacidad económica, en algún momento llegaron a decir, bueno, decime cuánto querés cobrar vos, con tal de que nos atiendas vos, te pagamos lo que vos nos pidas. Y yo pensaba, este es el problema, justamente lo que no quiero es atenderlo yo, porque si lo sigo atendiendo, no va a poder crecer nunca la organización y nunca voy a poder crecer yo humanamente. Voy a seguir haciendo siempre lo mismo. ¿Tá? Entonces, llegué a la conclusión de que el único modo como la organización podía crecer era retirándome del día a día, derivando absolutamente toda la práctica profesional en un equipo de excelentes profesionales, todo lo cual implicó, por supuesto, armar los procesos y los procedimientos necesarios y fundamentalmente el discurso adecuado para que los clientes puedan aceptar esta metodología. Y cuando yo ya estaba en este camino de salida, me resultaba en algunos casos gracioso cómo pretendían que yo hablara de temas que en realidad yo tocaba de oído, porque yo soy de base abogado, estudié un montón de cosas, pero en realidad yo soy abogado, cuando teníamos especialistas específicos en esos temas. Y claro, con el tiempo y con la edad y demás, yo no tengo la paciencia que tenía hace 15 años, ni la vocación de tenerla. Entonces hay cosas que manifiestamente un equipo de profesionales motivados tiene muchas más posibilidades de sacar adelante que alguien que no tiene la vocación, no tiene el deseo y no tiene la paciencia para hacerlo. Entonces, ¿cómo llega un momento en que el equipo supera absolutamente los saberes individuales de un profesional en particular? ¿Sí? Entonces, sin duda, el proceso de planificación de un estudio profesional tiene que tomar en cuenta los diferentes roles y funciones que pueden cumplir los profesionales, pero no es solamente un proceso material, no es solamente un proceso técnico, también incluye un discurso. En abril de este año nosotros tenemos un programa mensual que se llama Segundo Martes. Hacemos una presentación de algún tema de interés. Muchas veces el que da la charla del segundo martes soy yo, pero también invitamos a distinguidos profesionales. En el mes de abril del 2024 yo estaba en la Normandía, en Francia, y casi como un símbolo decidí organizar un seminario que se llamó Sinmigo. Entonces lo que hice fue contar mi experiencia de haberme ido a Europa por 3 meses y dejar por primera vez la consultora en manos del equipo. Así como cuando un chico para aprender a manejar, perdón, aprender a andar en bicicleta, en algún momento hay que impulsarlo y dejarlo solo. Bueno, lo mismo hay que hacer muchas veces con el estudio y la práctica profesional. Bien. ¿Preguntas? Sí, Leonardo, ¿me sí, escuchás? sí, Hugo. Siguiendo tu relato de estudio profesional, eh, y me surge la pregunta, ¿cómo sería la planificación sucesoria cuando hay un solo dueño? Es decir, más allá de armar ese equipo y salir del día a día,
Yo no sé si el caso que vos vas contando tiene que ver también con participar en la propiedad en el equipo que estás comentando. Se me ocurre consultarte eso, como Sí, en general entendí que hablabas en general de empresas con socios, pero muchos estudios profesionales pueden ser de un solo dueño, aunque sean SRLs, o sea, efectivamente. pueden tener, ok, esa es la Bien, en realidad, normalmente para distinguir temas, aunque todos en algún lugar se solapan, pero hablamos de planificación sucesoria cuando pensamos en el patrimonio, eh, hablamos de continuidad de la empresa, en el caso de las pymes, y cuando hay un solo dueño, hay un solo socio, en realidad no hay una continuidad en la actividad de la empresa, normalmente el título del tema es exit planning. Entonces es la planificación de la salida. Por ejemplo, si hay un inmueble, supongamos que hay una familia y el estudio se desarrolla en un inmueble determinado y ya es algo tradicional, bueno, quizás hay que armar un sistema por el cual la continuidad del estudio quede en cabeza de personas de confianza y que parte de la prestación de esas personas de confianza sea hacer un leasing o pagar un muy buen alquiler por el inmueble del estudio. Entonces, los procesos de exit planning normalmente tienen que ver con la identificación de quiénes serían los que tomarían el negocio para posibilitar la salida del actual titular. ¿Ah? A veces la decisión es que hay que cerrar, no hay forma de darle continuidad. A veces la continuidad es una continuidad en personas, entonces uno elige a un eventual sucesor, familiar o no. Si no es familiar, tendrá que pagarle algo a la familia. Y a veces se arma un sistema que es un sistema diferente de lo que existió en la práctica anterior. Cuando se trata de un negocio, por ejemplo, una franquicia. ¿Tá? Cuando se trata de un estudio profesional, a veces vendérselo a un estudio más grande, hacer un merger, o en general aquellas estrategias que permitan que el negocio o la práctica profesional continúe y que el titular, el fundador, no tenga que quedar pegado a esa realidad. excelente, clarísimo. Bien. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a aprovechar, tenemos 10 minutos más, así terminamos puntualmente a las 7. Voy a aprovechar estos 10 minutos para contarles un poco cuál es la interfaz posible entre contadores y profesionales de la consultoría de empresa familiar. Eh, Cuando decimos empresa familiar, por supuesto, una posibilidad es que el deseo sea la continuidad de una empresa familiar a lo largo del tiempo, pero otras veces es la continuidad de una empresa pyme como empresa no familiar. Entonces puede ocurrir que el contador percibe determinado tipo de situaciones, sean estructurales, y cuando digo estructurales significa que hay cosas que objetivamente no se están manejando y que frente al crecimiento de la empresa o frente a la salida del titular actual pueden generar una situación de crisis y de pérdida, o puede estar observando situaciones ya en términos de escenas, de peleas entre padres e hijos, o de situaciones de mucho amargura por parte de los padres que sienten que los hijos no son buenos continuadores para la empresa, o conflictos entre cónyuges, o situaciones en el marco de una misma generación, hermanos que se están llevando muy mal o que tienen visiones totalmente diferentes de la vida. Pues ya no para hoy fue terrible. El día estoy agotado, la cabeza mal. Aquí estoy Bueno, sigo hablando. tratando de, por favor, no puedo apagarle el sonido. A ver. Ahí, bien, bien. Les decía, frente
a esas situaciones, el contador puede plantearle el tema en forma directa a su cliente, a su persona de confianza, puede plantearle los riesgos que está viendo, puede recomendarle la lectura de algún libro o la asistencia a una conferencia, pero también tienen la puerta abierta con CAPS Consultores para plantearnos el tema y ver en conjunto cuál es la mejor manera de tratarlo. Para el contador de confianza es un modo más de dar un servicio de excelencia a su cliente, pero también es una forma de empezar a participar en los procesos que tienen que ver con la empresa familiar, con el traspaso generacional o con el ordenamiento en la empresa pyme. Entonces, es de alguna manera abrir un horizonte, es empezar a involucrarse en temas diferentes que pueden tener de pronto mucha continuidad a lo largo del tiempo. Por eso el mensaje fundamental es: nuestras puertas están abiertas, estamos atentos a través tanto de nuestra página web como del WhatsApp para conversar con los profesionales y ver cuál es la mejor manera de ayudar a esos clientes a que puedan enfrentar los problemas que tienen en el presente. Hay veces que el cliente tiene conciencia de que tiene un problema, lo que no sabe es a dónde ir. A veces no tiene conciencia de la gravedad del problema o cree que se va a resolver más adelante o no quiere dar el brazo a torcer. Es decir, quiere seguir como hasta ahora y lo que dice es: después de mí el diluvio, que se arregle la próxima generación. Bueno, nosotros con una mirada un poco más objetiva de esa realidad, de pronto podemos ayudarlos a que comprendan que tienen la posibilidad de hacer un aporte para el éxito empresario y para la felicidad familiar, y que eso es una inversión de la cual seguramente no se van a arrepentir. Así que las puertas están abiertas. Como les digo, pueden conocer nuestras páginas web: caps.com.ar, exiting.com.ar, empresayfamiliaradio.com. También pueden, como les decía, contactarnos en forma directa, eh, leer nuestros materiales, los libros, las publicaciones. Tenemos un newsletter que se llama Temas de Empresa y Familia, es un newsletter mensual, y también se pueden suscribir en www.temas-delmediocaps.com.ar, y el segundo martes de cada mes tenemos a las 7 de la tarde una presentación muy interesante sobre algún tema en particular. El próximo segundo martes, el martes 11, va a estar Yael Ipskovich, que es miembro de CAPS Consultores, presentando un nuevo proyecto que estamos lanzando, que se llama Grupos STEAM, que son grupos de jóvenes mayores de 16 años que quieren prepararse para interactuar de la mejor manera con la empresa familiar. Así que muchas gracias por la asistencia de cada uno de ustedes. Van a recibir por lo menos lo que resumió la inteligencia artificial, y espero que también reciban la grabación, porque no recuerdo que la hayamos activado. Dios permita que esté activada. De lo contrario, quedamos igualmente a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.